Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Es para nosotros en Casa Árabe un verdadero placer proceder a la presentación del libro El Fénix Islamista de Loretta Napoleoni. Se encuentra con nosotros también, junto a la autora, don Javier Zaragoza, que es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, y Manuel Gómez Acebo, el director general del Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La idea es, en el acto de hoy, tratar de ser lo más dinámicos posibles para que la presentación del libro de Loretta Napoleoni sirva realmente como un elemento de debate y de discusión con todos ustedes y entre los miembros de la mesa. Yo voy a ser muy breve, pero lo primero que quiero destacar es que si ustedes acceden hoy mismo, ahora mismo, como lo he hecho yo, a Amazon.es y colocan libros en idiomas extranjeros que tengan que ver con el Middle East, el primero que sale, por relevancia, es el libro que presentamos hoy en su versión inglesa. Pero en todo caso, esto dice claramente que estamos ante un libro muy relevante. Y por tanto es no solamente un honor, sino un privilegio para nosotros contar hoy precisamente con Loretta Napoleoni. Nosotros como Casa Árabe hemos seguimos desarrollando una serie de actividades precisamente tratando de destacar el fenómeno del yihadismo tal como se entiende ahora, y no solo son o han sido de naturaleza, llamemos académica, también hemos colaborado precisamente con Javier Zaragoza en una serie de reuniones, una de ellas tuvo lugar en la Casa Árabe de Córdoba, y también estamos completamente integrados con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para todo lo que es relativo a esta cuestión. Concluyo diciendo que el próximo jueves en Córdoba vamos a tener una conferencia específica dada por Fuensanta Sánchez, antigua directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba, sobre el tema de la destrucción de bienes culturales y sobre todo el contrabando de dichos bienes que de alguna manera sirven de complemento precisamente a la conferencia de hoy. La idea es que la de Córdoba pase posteriormente a ser una conferencia también programada en esta casa. Y sin más, le paso la palabra a Javier Zaragoza para que nos haga la introducción sobre Loretta Napoleoni. Javier, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Loretta, por permitirme intervenir en la presentación de tu libro y hacerlo nuevamente en Madrid. Para mí siempre es un honor y un privilegio presentar alguno de tus libros, porque eres una amiga y porque realmente merece la pena leerlos y eres una auténtica experta y estudiosa de estos temas. Loretta es una mujer sobradamente conocida por todos los presentes. Es una excelente periodista que ha trabajado en importantes medios de comunicación escritos como La Estampa, La República o El País. Es economista también, y esto explica que haya dedicado alguna de sus obras a explicar cuestiones relacionadas con la economía del crimen y particularmente con la economía del terror o con la financiación del terrorismo, y es también una politóloga. Es autora de numerosas obras, algunas de ellas incluso ha sido bestseller a nivel mundial, como por ejemplo Economía canalla, autora de La Mordaza, y de otras muchas de obras dedicadas a analizar el fenómeno terrorista desde diferentes perspectivas. Y en ese íter de escribir acerca del problema del terrorismo, de su financiación y de la economía del terror, pues le ha llegado la hora al Estado Islámico, que es quizá en estos momentos la mayor preocupación para nosotros, para los que trabajamos también desde otra tribuna en esta materia, que es la lucha contra el terrorismo, por mi profesión de fiscal y por mi condición de fiscal jefe de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, responsable de la actividad de investigación de los fiscales especializados en combatir el terrorismo y, en particular, en luchar contra el terrorismo yihadista. El Fénix Islamista es la continuación, o yo diría la culminación,
de otras obras anteriores que analizan el problema del terrorismo yihadista, en el que Loretta es una auténtica experta. Y yo no voy a explicarles el libro, porque lo tienen que comprar y leer, si quieren documentarse sobre esta materia. Tampoco les voy a explicar cómo investigamos a las células yihadistas o cómo tratamos de preservar a la sociedad de posibles ataques, de posibles acciones terroristas. No debo hacerlo en público, son cuestiones ya que pertenecen al ámbito profesional de cada uno y sobre todo a la actividad diaria de la Audiencia Nacional y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la investigación de este preocupante fenómeno criminal. Pero sí les diré que el Fénix islamista es el relato de la historia, los orígenes, el desarrollo y la dimensión actual de algo que podemos llamar ya, yo creo sin temor a equivocarnos, como el nuevo rostro del terrorismo, que nada tiene que ver con el terrorismo que hemos conocido hasta ahora, ni siquiera con el terrorismo yihadista de Al-Qaeda que hemos conocido hasta ahora. Esto es un problema completamente distinto, muy alejado del terrorismo tradicional que focalizado aquí durante muchos años en una organización terrorista como ETA. Ese nuevo rostro del terrorismo es el Estado Islámico, antes llamado Estado Islámico de Irak y Levante, antes llamado Estado Islámico de Irak o antes Al-Qaeda en Irak, y en el que cuando leáis el libro veréis que hay dos figuras que de alguna manera marcan el camino o el rumbo que ha seguido este fenómeno terrorista, que es mucho más que una organización terrorista, es un auténtico Estado que pretende implantar la Sharia, la ley islámica, en los territorios que ocupa y que además tiene una estrategia un tanto diferente de la que hemos vivido durante muchos años con Al-Qaeda. Al-Qaeda siempre ha sido partidaria de la ejecución de acciones terroristas muy violentas, ataques terroristas importantes en los países occidentales, bien a través de sus células, bien a través de individuos muy adoctrinados en el credo yihadista que se han formado en ocasiones o en muchas ocasiones a través de Internet y de las redes sociales. Y esto explica un poco la importancia que en estos momentos tiene todo el problema de toda la utilización o el uso de Internet, redes sociales, en la expansión del fenómeno yihadista radical, porque hoy día, aparte de que en estos momentos el Estado Islámico sigue una estrategia en la que ocupa territorios, como estamos viendo en Siria e Irak, en la que diseña estructuras de poder para gobernar esos territorios, crea tejido social, intenta mantener o preservar todas las necesidades de la población que están en esos territorios. Además, se nutre su ejército con combatientes procedentes de otros países, hasta el punto de que se calcula, y son cifras que manejan desde hace tiempo, o hace pocas semanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se calcula que más de 5.000 personas se han ido, o se han trasladado, se han desplazado de Europa hasta los territorios de Siria e Irak para integrarse en las filas del ejército que forma parte del Estado Islámico. Es una idea que ha calado muy profundo en los sectores más radicales del fundamentalismo religioso musulmán y que además, efectivamente, en esos territorios están aprovechando al máximo posible, disponen de recursos, pero están aprovechando al máximo posible todos los recursos económicos y energéticos necesarios para poder financiar la construcción de un nuevo Estado que va a redefinir las fronteras territoriales de Oriente Medio, que dejaron ya en su día las potencias coloniales después de las dos grandes guerras y que seguramente va a cambiar un poco el futuro de aquella zona y creando, como dice Loretta, yo creo que con razón, un nuevo modelo de nacionalismo religioso, excluyente, en el que no va a haber más ley que la Sharia y en el que no va a haber más religión que la religión sunita, porque fijaros que el Estado Islámico no solamente ataca a cristianos, ataca a occidentales, ataca también y de una manera muy virulenta o muy violenta a otros sectores de la religión musulmana, como por ejemplo los chiitas. Bien,
Esto demuestra de alguna manera que son dos estrategias distintas, y esta, la estrategia del Estado Islámico, es yo creo que más peligrosa a medio y largo plazo, porque como siga el ejemplo en otras zonas del mundo, por ejemplo en África, el caso de Libia o el caso de Nigeria, realmente nos estaremos enfrentando a un problema de dimensiones incalculables y muy difícil de resolver. Y voy a terminar ya enseguida, porque creo que la protagonista es Loretta. Ella destaca dos figuras en la evolución de ese nuevo terrorismo que es el Estado Islámico, dos figuras señeras: Abu Musab al-Zarqawi, creador o el dirigente más importante de Al-Qaeda en Irak y el ideólogo de toda la política de atentados terroristas suicidas que se han producido en Irak en los últimos, sobre todo a principios del nuevo milenio. Y el segundo, naturalmente, es el autoproclamado califa Ibrahim a finales de junio del 2014, Abu Bakr al-Baghdadi. Fijaros que ha tomado el nombre del primer califa del Islam, del suegro de Mahoma, y al-Baghdadi, naturalmente, porque quiere reconstruir el califato de Bagdad. Un individuo que, como ella cuenta en su libro, en su obra, estuvo 4 años preso en el centro de internamiento de Camp Bucca y realmente pasó desapercibido para los norteamericanos. La sorpresa ha sido cuando posteriormente ha puesto en marcha toda esta dinámica de terrorista nacionalista del Estado Islámico, y cuando han visto que realmente se ha consolidado como la nueva figura que pretende ser una especie de califa mundial. Bien, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa? Sobre todo ya con el uso de Internet y las redes sociales, que está sirviendo para reclutar, para adiestrar, para formar a terroristas, para prepararse en la ejecución de atentados o para financiar terroristas o actividades terroristas, que hasta las dos grandes formaciones políticas con mayor representación parlamentaria, al menos en este momento, y que se han alternado en los gobiernos en los últimos años, pues han llegado a un acuerdo, algo que no sucedía, yo creo, desde los tiempos más duros de la lucha contra la organización terrorista ETA, cuando ETA no daba tregua ni cuartel. Cuando cometía muchísimos atentados es cuando se pusieron de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista para los pactos de Estado antiterroristas. Pues aquí han percibido que la amenaza es muy importante y se ha producido un pacto de Estado antiterrorista que va a suponer un cambio importante en la legislación penal y en la legislación procesal, y eso es lo que estamos esperando, que nos doten de mejores herramientas legales, penales y procesales para hacer frente, al menos dentro de nuestras fronteras y con los recursos siempre dentro de la ley, pero con los recursos que la ley nos ofrece, que no son pocos, para hacer frente de una forma eficaz a todas las actividades que estamos sufriendo de adoctrinamiento, de reclutamiento, de adiestramiento y de potenciación desde aquí de este gran problema que es el Estado Islámico. Gracias, Loretta, reitero por tu invitación y ha sido un placer leer el libro. Bueno, todavía no has acabado, Javier, porque después habrá oportunidad de integrar en el debate, pero paso ahora la palabra a Manuel Gómez Acebo para, digamos, también una introducción antes de pasar la palabra a Loretta. Muchas gracias, Eduardo. Lo primero quiero agradecer tu invitación a compartir esta mesa con personas realmente de un prestigio, de una experiencia que me abruman. No tengo ni en el ámbito del terrorismo internacional, ni en el ámbito de la investigación, sea periodística o sea desde la Fiscalía, de la experiencia específica que tienen mis compañeros de mesa. Pero sí puedo aportar quizá algunas ideas desde la perspectiva de un Ministerio de Asuntos Exteriores, de cómo se está viendo este fenómeno, no solamente en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, sino desde otros ámbitos internacionales. Pero antes de todo, a Casa Árabe felicitarla porque está haciendo una labor, yo creo que muy importante, de estar al quite de los temas importantes, graves e interesantes que ocurren en el ámbito de su competencia, que no es solo el mundo árabe, también es el ámbito más amplio de países islámicos, ¿no? En octubre hicisteis una mesa redonda sobre movilización yihadista en Siria e Irak, desafíos para España, con personas de alto nivel especializadas, y eso fue ya un anuncio de cómo se está atendiendo desde esta institución de diplomacia pública española a uno de los temas más acuciantes y de mayor gravedad. Y ya se ha anunciado que va a haber otras actividades en relación con esto. Por eso es oportuno el momento de la presentación del libro, y es sobre todo oportuno el libro. Un libro creo que es de los primeros textos que de manera
de manera coordinada, digamos, incluye distintas ideas, distintas fuentes, pero de una manera también atractiva para la difusión, al público en general puede poner de relieve la gravedad y la especialidad, la novedad de este fenómeno tan ambicioso, tan grave como es lo que se llama el Estado Islámico. Y no voy a volver a utilizar el término Estado Islámico. ¿Por qué no lo voy a volver a utilizar? Porque quiere decir, de alguna manera, que estamos aceptando sus propias premisas. El término que los muchos países, gobiernos árabes y árabes, digamos, no extremistas, gente normal, le gusta utilizar es el de Daesh. Daesh son la manera en que pronunciamos, seguramente mal, las siglas de lo que sería el Estado Islámico en Irak y al-Sham, es decir, Levante, es decir, Siria, esta organización que después de su conquista de Mosul adoptó un cambio de nombre, dejó caer Siria e Irak, con eso indicó bien el grado de su ambición y se proclamó Estado Islámico y proclamó al mismo tiempo el califato. El Bagdadi incluso cambió de nombre y se adoptó un nuevo nombre, como esas ropas nuevas, digamos, y esa ambición enorme que presentaba. Al aceptar el llamarle Estado Islámico, estamos de alguna manera aceptando esa pretensión de ser Estado y de ser islámico, cuando lo que nos dicen muchos es que no es Estado, es un anti-Estado de alguna manera. Estábamos utilizando antes de coloquialmente de entrar en la sala esta idea, es una manera de decir que su ambición es enorme, es ser un Estado, pero al mismo tiempo está renunciando, y no solamente renunciando, sino rechazando el orden internacional en que se basan los Estados. Nada más adaptado a la ambición y a los postulados de Daesh que la Carta de Naciones Unidas. No imagino un Estado fundado por ellos aceptando eso, ni aceptando todo el entramado del orden jurídico internacional que en tema de derecho humanitario, en fin, en tantos órdenes, es aceptado universalmente, diría yo, por los Estados. Por eso es una idea de esa ambición de ser Estado, pero al mismo tiempo que no aceptemos que lo es. Es un tipo de Estado que no es con el que se podría intercambiar relación de una manera más o menos corriente. También dicen muchos árabes que no es islámico, lo que está haciendo no es utilizar una versión del Islam, es una perversión de ese Islam, que es una religión que engloba más de 1.500 millones de personas y que no promociona en absoluto el tipo de políticas, el tipo de métodos que tienen. Pero esas políticas y esos métodos son realmente graves y realmente ambiciosas y muy complejas. Daesh es un grupo terrorista, pero no solo es un grupo terrorista, también es una milicia, es un ejército, es un grupo delincuente, utiliza toda clase de recursos para, valga la redundancia, dotarse de recursos económicamente y de potencia, y al mismo tiempo es una máquina propagandística tremenda, y es una escuela, digamos, de una cierta ideología, como hemos dicho, perversa. O sea que es algo realmente nuevo desde el punto de vista de la combinación de factores que con una ambición, digamos, impresionante, está presentando y combinando con éxito ahora. Ese éxito viene en gran parte, en mi opinión, no en mi opinión personal, sino en mi opinión después de lecturas de mucha gente que sabe más que yo, uno de los factores fundamentales es el vacío institucional, el fracaso de los Estados en el sentido de Estados como forma de organización de una colectividad de la manera más incluyente posible. De alguna manera podría ser una de las consecuencias, el surgimiento de este fenómeno de Daesh, una de las peores consecuencias del fracaso de la primavera árabe, que compartía algunos factores, algunas causas en común con este fenómeno, en la medida en la que había sociedades que se enfrentaban a unas estructuras estatales que no daban para nada la medida de la ambición de servicios sociales, de participación, de derechos que esas sociedades tenían cada vez más. Este vacío lo tiende a ocupar de una manera muy ambiciosa, como decía, esta organización, este grupo, que tiene una ideología yihadista, pero que incluye al mismo tiempo, de una manera muy hábil, elementos para un proyecto nacional. Eso lo hemos visto en su lucha, en su combate en Irak,
que está dando acogida, está dando respuesta a una cierta alienación y un rechazo de colectividades sunitas. Y al mismo tiempo lo mezcla con un objetivo ambicioso, universal. Su proyecto ideológico engloba a toda la umma, a toda la comunidad de musulmanes, de creyentes. No es solamente para Irak y Siria, y por eso dejó caer precisamente el nombre de Irak y de Siria de su término cuando conquistó Mosul y proclamó el derrumbe y la aniquilación de las fronteras entre Irak y Siria, las famosas fronteras resultados del pacto Sykes-Picot. Esa ambición, con una ideología muy flexible, digamos, y adaptativa, engloba además unos elementos de estrategia múltiples. Tiene una estrategia militar, que es ganar terreno, ganar un territorio. Ganar un territorio lo han hecho, comentábamos antes, en distintos ejemplos anteriores, por ejemplo, Al-Shabaab en Somalia, o, por ejemplo, en 2013 estuvo a punto de conquistar todo Mali los grupos yihadistas terroristas que estuvieron a punto de llegar a Bamako. Pero no lo hacían desde esa ambición y desde esa coherencia, digamos, de una estrategia múltiple tan amplia. Al mismo tiempo que es militar, es terrorista, tiene métodos terroristas, lo habéis ya mencionado, lo has mencionado, Javier, y utiliza para conseguir sus fines también el argumento del sectarismo e incluso de las diferencias étnicas, ¿no? Tiene además una novedad, yo creo que destacadísima, que es la habilidad con la que ha hecho uso de las redes sociales y de los medios modernos para la radicalización y el reclutamiento, con gran éxito. Gran éxito en parte por las imágenes que surgen, pero también en gran parte, creo, por sus victorias militares. El presentarse como un Estado, tienes que tener la ambición de un Estado además conquistador, el que combate, tienes que presentar éxitos. Esos éxitos territoriales alimentan y viceversa esa táctica y esa estrategia de reclutamiento y de propaganda. Sigue las experiencias de grupos anteriores, la idea de franquicias, de dar el sello de pertenecer a un grupo, no es nueva, ya lo hacía Al-Qaeda, ¿no? El que ha ido dando carta de naturaleza a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, eso era el GSPC argelino antiguamente, Al-Qaeda en la península arábiga, etc. Este método también lo está siguiendo estos de Daesh, lo vemos en la provincia que llaman de Sinaí, las 3 provincias que ha decretado en Libia. Ahora Boko Haram está siguiendo también esta ambición. Acaba ayer su líder de proclamar su adhesión y su aceptación de la autoridad de al-Baghdadi en Daesh. O sea que está también combinando ese elemento enorme y de atractivo enorme y de aprovechar ese efecto de bola de nieve que es tan preocupante. Además es un fenómeno que, visto ya desde la óptica nuestra en Europa, en España, lo vemos a veces excesivamente como un fenómeno exterior. Es también un fenómeno interno. Vemos que el reclutamiento se hace cada vez más. Si había un artículo tuyo hoy, Javier, que lo destacabas hoy en la prensa, no me acuerdo en qué periódico sale, que destacabas cómo se está reclutando entre nacionales españoles, en el caso de España, o entre nacionales de otros países europeos, y por lo tanto es un fenómeno que nos tiene que interpelar no solamente desde el aspecto internacional en el que también, de una manera bastante eficaz e implacable, Daesh aprovecha sus bazas. Sus tácticas no son solamente las que hemos dicho, sino también aprovecha una serie de rivalidades que se producen. Hay ese eje, digamos, sectario, inducido en gran parte por una rivalidad de 2 potencias del mundo chií y el mundo suní, y ahí introduce también su cuña y intenta aprovecharlo Daesh. Al mismo tiempo, aprovecha un enfrentamiento que hay intrasuní, dentro del mundo suní, entre el islamismo político, países que, digamos, aceptan o promueven un rol del islam político a través, por ejemplo, del papel de los hermanos musulmanes, y otros países islámicos y árabes que están absolutamente opuestos a esto. Este elemento y cómo lo utiliza es evidente, por ejemplo, en Libia, donde en Libia no hay esa división sectaria entre chiitas y sunitas. O sea que utiliza también ese eje. Y luego tiene su propia rivalidad con Al-Qaeda.
la rivalidad por tener el cetro principal de quién es el que da el marchamo de pureza y de mayor implicación en el ámbito yihadista violento, ya lo va teniendo más Daesh de alguna manera que Al-Qaeda según las zonas. Por lo tanto, una ambición tremenda. Todos estos elementos están reflejados en el libro. Lo que yo puedo aportar también es la idea de que es el reto que presenta, al ser tan amplio y tan ambicioso y tan multiforme, tiene que verse correspondido desde el punto de vista de la relación internacional. Ahí se está haciendo siempre de una manera que lógicamente no va a ser nunca tan rápida ni tan reactiva e inmediata como la que está sobre el terreno poniendo en marcha este grupo, pero sí hay en Naciones Unidas, por ejemplo, hay toda una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el mundo del terrorismo, pero más específicamente en agosto hubo una y en septiembre otra sobre combatientes terroristas extranjeros y enfocada en Daesh. El secretario general de Naciones Unidas creo que está preparando un plan de acción sobre terrorismo violento. En la Unión Europea se está preparando, se está ultimando ya diría, una estrategia específica contra Daesh y dirigida también a atender lo que es lo que le potencia, que son los conflictos subyacentes en Irak y en Siria. Y luego hay esta coalición anti-Daesh, una coalición que tiene una multitud de países, pero sobre todo lo que tiene que atender, y eso sí se ha dado cuenta desde el principio, a las distintas áreas de acción que presenta Daesh. Y por eso en esa coalición hay una serie de pilares o de ejes de acción en que está el militar. Por supuesto hay que derrotar militarmente a Daesh en Irak y en Siria deseablemente, pero no basta con eso. También hay que atender la acción contraterrorista, el tema de los combatientes terroristas extranjeros. También hay que atender la radicalización y sobre todo, bueno, también las consecuencias humanitarias, digamos, de estos conflictos. Pero lo que es quizá el reto mayor, en mi opinión, y es que de una ideología que no nace en Europa ni nace en la cultura europea, tiene que ser combatida con eficacia solo del ámbito cultural en el que nace. Y el reto enorme está en los países árabes y países musulmanes, en líderes, no solamente los gobiernos, líderes musulmanes y hábitos, para presentar una alternativa ideológica que sea, por un lado, negativa, es decir, que sea quitarle la legitimidad al discurso ideológico de Daesh, pero también presentar un discurso propagandístico que sea equivalente, al menos en la inmediatez, en el atractivo, digamos, que tiene. Y esto no se puede hacer desde los países europeos, o al menos no se puede hacer desde la cultura que es percibida como extraña a ese mundo. Me he extendido demasiado, pero son un poco las ideas que sin duda en el debate volverán a surgir algunas de ellas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Antes se me ha olvidado decir la primera vez y la segunda vez, y lo digo en esta tercera intervención, que está siendo tuiteado el conjunto de la conferencia tanto en inglés como en árabe. Al mismo tiempo hay interpretación en inglés que se va a utilizar fundamentalmente para que haya dos pistas de la propia grabación en castellano y en inglés. Y ya sin más voy a interpelar, sería la palabra, a Loretta, formulándole una serie de preguntas precisamente en conexión con lo que tanto Javier como Manuel han explicado. Y yo creo que la primera pregunta es ¿cuáles son los orígenes del Daesh, del mal llamado Estado Islámico? ¿Y cuál es la responsabilidad de Occidente? Bueno, muchísimas gracias a la Casa Árabe por organizar esta conferencia y a Javier, que es mi amigo que siempre presenta mis libros, y Manuel. Muchísimas gracias, muy interesante lo que tú has dicho, y al director, por supuesto. Bueno, la historia de este libro está relacionada un poquito con los orígenes del el grupo que llamamos Daesh o el Estado Islámico. Yo he trabajado mucho sobre el asunto de la investigación del yihadismo, en particular de al-Zarqawi, y
al final de los años 2010, cuando todo el mundo ha pensado que ese fue un fenómeno del pasado, he seguido estudiando el fenómeno y también manteniendo contacto con algunas fuentes que son muy importantes por mi trabajo. Y en el 2013 he pensado que el problema en Siria iba a ser un problema muy serio. Y he decidido de investigar la posición del grupo originario del grupo de al-Zarqawi, que se llamaba Tuaid al-Jihad, que es un grupo del salafismo radical que ha empezado su carrera en el terrorismo al final de los años 90, y ver cómo ese grupo había desarrollado en una nueva organización que se quedó en Siria, y que en Siria ha buscado la financiación necesaria para reconstituirse entre un grupo terrorista muy, muy peligroso. Y he decidido de escribir este libro y me fui al editorial americano de Nueva York y le he dicho, mira, yo creo que hay alguien aquí muy interesante que... y tenemos que escribir este libro. Y mi editorial me ha dicho, bueno, yo no creo que este es un problema, pero yo siempre publico todos tus libros. Entonces, si tú lo quieres hacer, tú lo haces. Nosotros lo publicamos en ebook y va a ser un libro muy pequeño porque ninguno tiene interés entre ese fenómeno. Eso es lo que me han dicho. Y así los he hecho. Y es un libro que no es muy largo, es relativamente pequeño, pero tiene todas las informaciones necesarias. Ahora lo han traducido en 20 idiomas. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me pregunto ahora también. ¿Por qué yo he visto lo que pasaba en Siria y las organizaciones de la inteligencia de los Estados Unidos, del Occidente, los periodistas, los expertos no han visto lo que pasaba? Ese es el origen de este grupo. Ese es un grupo que en el 2010, cuando al-Baghdadi se ha puesto como el jefe después que ha salido del campo Bucca, donde se ha quedado por 4 años, como ha explicado Javier, porque los americanos regresaron a los Estados Unidos y no había ninguno que se podía ocupar del campo Bucca o de los otros campos donde estaban otros jihadistas. Ese es un grupo que fue muy, muy débil. Y la decisión de al-Baghdadi fue una decisión, yo creo, genial, de irse a Siria, donde había una guerra civil que había empezado y donde se podía buscar dinero de los sponsors que llegaban de los países árabes del Golfo. En particular hablamos de Arabia Saudí, del Kuwait, del Qatar y de financiadores independientes. Y reconstituir el grupo originario de al-Zarqawi con el objetivo final que siempre, siempre fue la creación del califado en Irak. Ese es un grupo iraquí que se fue a Siria porque Siria ofrecía una oportunidad única, pero la dirigencia, la leadership es toda iraquí. Y ha regresado a Irak. El objetivo ahora es de conquistar Bagdad. No sabemos lo que van a hacer después. Pero es muy interesante esta historia, porque en realidad lo que ha pasado es que el Occidente ha delegado la situación, la gestión de la guerra por procura siriana en Siria a los aliados del Golfo. Y los aliados del Golfo no han gestido bien la situación, porque por supuesto se sabía
bien que el Estado Islámico, que se llamaba en el 2014 el Estado Islámico de Irak, y luego con la fusión con Al-Nusra, que es el grupo más cerca de Al-Qaeda en Siria, se desarrolló en el Estado Islámico de Irak y Al-Sham, del Levante, lo que los americanos llaman ISIL, fuera el grupo más fuerte, y que este grupo no luchaba una guerra por procura contra el régimen de Assad, pero en realidad luchaba contra los otros grupos jihadistas para crear una situación de fuerza mediática y real, así que todos los nuevos jihadistas querían unirse a este grupo y no a los otros. Entonces, los errores del Occidente yo creo que son errores grandes, porque no se puede delegar la política exterior de nosotros a otros países. Y el Estado Islámico está muy cerca de nosotros, está cerca de Turquía, está cerca del Mediterráneo, que es nuestro mar. Es por eso que yo creo que tenemos que estudiar el fenómeno con modalidades nuevas. La barbaridad, la violencia que vemos en los vídeos, en realidad es solo el frente de un fenómeno verdaderamente serio. Atrás de este frente tenemos un Estado, tenemos una programación de largo plazo, tenemos también un ideal que se presenta como un ideal antiimperialista a todo el mundo jihadista y que se va a internacionalizar, que se va a globalizar. La franquicia que Manuel ha explicado, y yo creo que esa es la primera vez que lo vemos, pero lo vamos a ver de otra vez. Por ejemplo, tenemos movimiento jihadista en el suroeste de Asia. El mismo fenómeno que hemos visto de Boko Haram lo podemos ver con otros grupos. Ese es un frente contra nosotros, contra el mundo occidental y también el mundo árabe, el mundo musulmán de hoy, que se presenta como un frente moderno, pragmático y también antiimperialista. Es por eso que los jóvenes se van. Es una seducción por jóvenes que no saben bien dónde poderse localizar, no comprenden bien la cultura de sus padres que llegan de países que ellos no conocen muy bien, pero también comprenden la cultura de donde viven, que es la cultura del Occidente. Y aquí tenemos un Estado que se presenta como el Estado suyo, de ellos, un Estado islámico, una experiencia patriótica, antiimperialista. Ese es el peligro. El peligro es que vamos a perder toda esta gente y toda esa gente va a ser nuestro enemigo. Por eso que pienso que eso lo digo en el libro, que la política de intervención militar es una política que no marcha. El título del libro es El Feniz islamista, porque es una feniz. De al-Zarqawi, ahora tenemos un grupo que tiene sus orígenes en al-Zarqawi, en el grupo de al-Zarqawi, pero es más fuerte, es un Estado. Dice de ser un Estado, se mueve como un Estado. O sea, la intervención del 2003 en Irak nos ha producido La intervención de hoy va a producir una otra feniz islamista más fuerte si podemos destruir el Estado Islámico ahora. En 5 años, en 10 años vamos a enfrentarse con un problema que va a ser más grande. Necesitamos una solución que es una solución de largo plazo, que no es una solución militar. Es por eso que creo que una solución política, diplomática y también una solución que sale de un debate global de gente que conoce el fenómeno.
no una solución relacionada a la reacción inmediata a videos de violencia brutal. Ese es el error de los políticos y también yo creo que es el error de nosotros, de los ciudadanos. Bueno, estamos viendo por un lado, digamos, un Estado, por otro lado un antiestado. Yo creo que las posiciones son bastante comunes a pesar de los nombres. Si no me equivoco, en el libro en inglés se habla de shell state, no sé cómo se traduce, cómo lo han traducido en... Pero bueno, es un Estado cascarón que de alguna manera es un Estado caparazón que de alguna manera es un antiestado. ¿El Estado? Caparazón. Shell, embrión. Fue el Estado... ese es un concepto que yo tengo en el libro sobre el terrorismo, Jihad, cómo se financia el terrorismo internacional, y lo traducieron como el Estado embrión, creo. Bueno, en todo caso, estamos viendo un intento de controlar, es decir, el Estado tiene que tener tres elementos, tiene que tener una población, tiene que tener un territorio, tiene que tener una organización y una soberanía. Desde siempre lo hemos entendido y ser reconocido. Pero las tres primeras partes es donde estamos viendo que hay una atracción hacia los jóvenes y no solo los jóvenes. Javier ha hablado de 5.000 combatientes occidentales. Estamos viendo, y eso es muy importante en tu intervención también, una sofisticación y una utilización de medios de comunicación muy potentes. Entonces, en ese sentido, esta nueva realidad, que de alguna manera es o bien una mutación, o bien un cambio, o bien una reemergencia del fénix islamista, ¿en qué medida es diferente de Al-Qaeda? Bueno, es muy diferente de Al-Qaeda. Al-Qaeda fue una organización que nunca se desarrolló en un estado o un estado embrión. Voy a explicar un momentito el concepto de estado embrión porque es muy importante. Es verdad que un estado necesita las características que hemos mencionado ahora, pero también la formación clásica del estado-nación, del estado moderno, es una formación nacionalista, es decir, un grupo de gente se junta y decide de construir el estado. Esa es una decisión política, es una decisión de nacionalismo, es decir, nosotros somos un estado porque somos todos españoles, por ejemplo. Y después se desarrolla la infraestructura que es típica del Estado. Entonces hablamos de la estructura económica, la estructura financiera, la organización de la defensa exterior y también el orden público, todas estas cosas así. En el Estado embrión, que es típico de las organizaciones terroristas, se puede hablar de un Estado embrión en el IRA, en el norte de Irlanda, por ejemplo, en algunos en algunas secciones también del País Vasco, en algunas ciudades, en algunas secciones de la ciudad, donde hay un control de la población de mano de los grupos terroristas. Entonces, esos grupos terroristas, ¿qué hacen? No tienen el derecho de self-determination, ¿cómo se dice? De autodeterminación, por supuesto, pero impone en la población el condicionamiento del control del territorio. Eso lo hace también la mafia. Y en esta situación ofrece a la población las infraestructuras básicas. ¿Sabes? La población trabaja, pero trabaja por ellos. La población tiene acceso a algunas infraestructuras que son controladas de ellos. Ese es el Estado embrión, que tiene solo el fuera del Estado, pero no tiene la parte central, que es el elemento de nacionalismo. Lo que el Estado Islámico está haciendo ahora es ha creado un Estado embrión en el territorio que controla, por supuesto, y en este territorio está buscando el consenso de la población, ¿sabe? Está construyendo la parte del nacionalismo. Es por eso que es único.
No hay ningún ejemplo de eso. El IRA nunca lo has hecho, porque el IRA estuvo localizada en una sección donde toda la gente fue del IRA. Aquí tenemos una población que no es parte del Estado Islámico, que es una población conquistada en una guerra de conquista del Estado Islámico. Pero el Estado Islámico, cuando llega en el territorio, se presenta como el Estado o el gobierno mejor que esta población ha hecho. Entonces la población al final decide que esa es la solución mejor. Es mejor de lo que ha pasado antes, mejor de los regímenes dictatoriales de Assad o de los regímenes dictatoriales de al-Maliki en Irak. Esa es la habilidad, la genialidad, es el peligro también del Estado Islámico. Entonces, la diferencia entre Al-Qaeda es profunda. Osama Bin Laden nunca ha tenido una visión tan moderna del Estado. También Osama Bin Laden luchaba contra el enemigo lejano, los Estados Unidos, con ataques espectaculares. En realidad, la mayoría de los jihadistas, al-Zarqawi, por ejemplo, también no querían luchar contra el enemigo lejano. Siempre la retórica jihadista fue una retórica de luchar contra el enemigo que en casa. Hablamos del enemigo de los regímenes del mundo musulmanes que ellos consideran régimen corruptos, que régimen oligárquicos. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental. La población del Oriente Medio se relaciona con más facilidad al objetivo del Estado Islámico que al objetivo de Osama Bin Laden, porque la mayoría de la gente no comprende el rol también de los Estados Unidos en la lucha para cambiar el régimen en el Oriente Medio. Son más cerca. El Estado Islámico y los miembros del Estado Islámico son más cerca a lo que la población del Oriente Medio quiere. Y aquí la primavera árabe creo que fue fundamental, porque la primavera árabe nos dice que la mayoría de la población en el Oriente Medio quiere un cambio de régimen, que no quieren seguir con el tipo de gobiernos y régimen que tienes ahora. Y lo quieren hacer en la primavera árabe con un movimiento democrático, pero fue un fracaso. El único país donde hay resultados positivos es Tunisia, que es el país con el más alto nivel de escolaridad. También es un país particular, pero en Egipto o también en Siria, el resultado de la primavera árabe en Siria fue la guerra civil. Entonces, la posición del Estado Islámico en contraposición al fracaso de la primavera árabe, yo creo que es un otro peligro, porque por el joven musulmano que es cerca de la radicalización, aquí y también en el Oriente Medio, la comparación entre los dos, por supuesto, se desarrolla en un incentivo a la violencia. Aquí también tenemos que trabajar sobre eso. Pero no es la violencia de Al-Qaeda contra la Torre Gemelas de Nueva York. Esa es una violencia patriótica, porque la idea es una idea patriótica. Ese es tu estado, tú tienes que venir aquí, nosotros te queremos mucho porque necesitamos a ti, necesitamos las mujeres también, porque sin las mujeres no se puede crear la generación futura de este estado.
El mensaje de Al-Qaeda fue un mensaje negativo. Tú puedes venir aquí y puedes morir. Bomba suicida. Aquí no es así. Aquí dice, no, nosotros queremos que tú vives una vida llena, una vida con tu familia, una vida real. Esas son realidades muy, muy diferentes. Y creo que el mensaje del Estado Islámico, así como ellos lo ven, ellos lo reciben, es un mensaje verdaderamente de seducción. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas y respuestas y dar la palabra al público, hablemos de Boko Haram. Boko Haram sería esa franquicia en una zona del mundo. ¿Por qué el vasallaje? ¿Por qué esta declaración reciente de vasallaje? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que el gran éxito que el Estado Islámico ha tenido y tiene ahora, el interés también de la prensa, es un elemento muy importante por organizaciones como Boko Haram que quieren que tienen que desarrollarse entre organizaciones más fuertes. Es verdad que Boko Haram es el grupo más fuerte de África, pero no tiene el perfil mediático del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico es un Estado que controla un territorio y que presenta, lo que hemos discutido, una alternativa política que es muy fuerte por los jóvenes, que es muy fuerte por el reclutamiento. Boko Haram no tiene nada de esto. Entonces, es por eso que creo que otros grupos que quieren capitalizar sobre el nombre, la percepción de nosotros del Estado Islámico, van a hacer la misma cosa. Así que vamos a ver la creación de este frente. Pero yo creo que, por ejemplo, los líbicos no tienen la estructura y también no tienen la visión que al-Baghdadi ha tenido. Es decir, no van a reconstituir el mismo estado embrión que el Estado Islámico ha creado en Siria y también en Irak. Y tampoco creo que Boko Haram va a ser la misma cosa. Tienen comportamientos completamente diferentes. Pero no es importante eso. Lo que es importante es la percepción. Lo que es importante es la propaganda. Es como el potencial miembro del grupo recibirse el mensaje de Boko Haram, que ahora Boko Haram es el vasallo del Estado Islámico. Porque ese es todo un discurso donde la realidad no se sabe dónde está. Son todas imágenes. Es un condicionamiento mental. A mí me parece que el Estado Islámico, por ejemplo, tiene un conocimiento profundo de la ciencia de la comunicación y también de la psicología de quien que es víctima de la ciencia de la comunicación, que no solo nosotros, pero principalmente los jóvenes musulmanes. Sí, yo quería hacer una pregunta a Loretta, por suscitar también un poco de debate. Al margen de lo que está pasando en Siria e Irak, que ya conocemos cuál es su dimensión, y bueno, según tu opinión, la estrategia militar no va a servir de mucho. Yo no sé si es una estrategia militar de contención o si realmente se está tomando en serio el tema como para tratar de evitar o reducir la presencia del Daesh en esos territorios que ha ocupado. Esto es una cuestión que habría que analizar, no sé si tienes elementos de juicio o parámetros suficientes para hacerlo, ¿no? Lo cierto es que decías, bueno, es que en el año 2003 lo que pasó, las consecuencias las estamos viviendo ahora, efectivamente, de la invasión de Irak, pues de aquellos polvos pues vienen estos lodos, que es el refrán que utilizamos en castellano, hasta el punto de que en estos momentos pues, los dos principales lugartenientes de al-Baghdadi son dos generales iraquíes.
al Turmani y al Embadi. Cada uno se ocupa, uno de la zona de Siria ocupada, del territorio sirio, y otro del territorio iraquí, que lo tienen dividido ya por gobernadores, está bastante estructurado. O sea, están diseñando un auténtico Estado, aunque no queramos llamarle así. La realidad es esa. Tienen territorio, tienen ejército, tienen recursos energéticos, estructuras de poder, están formando tejido social, económico, etcétera, etcétera. Supongo que el reconocimiento internacional no lo tendrán nunca, evidentemente. Pero al margen de esa situación que hay en Siria e Irak, a mí me preocupa también Libia. Parece innegable la presencia en Libia de una facción del Estado Islámico, del Daesh, que está ya, ha puesto en marcha pues, una política o una actividad muy parecida. Y Libia no es Siria e Irak, aunque Siria e Irak tienen también el inconveniente de estar cerca de Israel, lo cual pues, el conflicto que se puede originar es de unas dimensiones inimaginables. Pero Libia está a 300 kilómetros de Italia y muy próxima a Túnez y sobre todo a Argelia y Marruecos. Imaginemos que el día de mañana el Estado Islámico o la facción del Estado Islámico que se encuentra en estos momentos en Libia llega a ocupar el territorio libio y hace lo mismo. Las cosas cambian notablemente para nosotros, sobre todo para los países del Mediterráneo, para España y para Italia, fundamentalmente, aunque los italianos se lo toman con mucho humor. El otro día leí una noticia a través de una noticia que explicaban los mensajes de Twitter que les decían a los italianos, a los del Estado Islámico de Libia, dense prisa ustedes, dense prisa para ocupar Italia porque los políticos nuestros están destruyendo todo, absolutamente todo, ¿no? O sea que lo están tomando con cierta sorna y con cierta ironía. Pero, ¿qué pasa en Libia? En Libia puede producirse una situación similar a la de Siria e Irak, o las tribus... Libia tiene una organización mucho más tribal, o será necesaria la colaboración de las organizaciones tribales para que eso suceda. Bueno, yo pienso que Libia es un país caído, ¿cómo se dice? Failed state, fallido. No es como Irak o Siria. Hay 1.700 grupos armados en Libia. Esas son las estimas más de 2 o 3 semanas antes. Entonces, hay una fragmentación muy, muy elevada. El éxito del Estado Islámico está también relacionado a la presencia de población que son verdaderamente población tribales, pero sunidas, que tienen algunos contactos, que tienen algunas similitudes entre ellos. Y la frontera entre Siria y Irak fue una frontera que ha dividido poblaciones y tribus que siempre han trabajado juntas. Es por eso que el simbolismo de la frontera fue tan importante. En Libia no es así. Las tribus son muy, muy independientes, son muy regionales. Libia es una nación que creada de los colonizadores los italianos, porque antes no existía. Y después fue una nación mantenida como nación de un dictador tremendo que fue Gheddafi. No tienen la historia que tienen los sunitas de Irak y de Siria. Entonces, el modelo del Estado Islámico yo creo que en Siria no va a marchar. Pero es verdad que ese es un modelo que se puede exportar muy fácilmente en Tunisia, en Algeria y también en Egipto, porque allí hay las condiciones ideales por replicar el modelo del Estado Islámico. Y puede ser que la presencia del Estado Islámico en Libia va a ser un elemento de fuerte emulación en los países que están cerca de Libia. Y yo creo que ese va a ser el peligro. El peligro muy inmediato de hoy yo creo que va a ser la presencia de grupos como el Estado Islámico, pero también grupos jihadistas en Libia, en un país donde no hay anarquía total, en el Mediterráneo. O sea, decir,
tenemos los piratas de Somalia, podemos tener los piratas de Libia, que pueden llegar. El Mediterráneo es muy pequeño, ¿eh? Ninguno ha pensado pero yo creo que ese es el próximo nivel de desarrollo, porque ahora ganan algo con el comercio de clandestinos que se van de África a Italia, pero puede ser que van a ganar más si empiezan a hacer de piratería como la hacen los grupos yihadistas en Somalia. ¿Y qué vamos a hacer, Ali? Dos o tres comentarios rápidos. Ya de alguna manera ya hay algo de piratería. El otro día leía que una embarcación de inmigrantes interceptada, los traficantes, digamos, de personas armados obligaron que les devolvieran esa embarcación, ¿no? Pero yo creo que también es verdad que en las aguas de Somalia ha sido muy eficaz la actuación internacional. En el último año ha caído prácticamente a cero los actos de piratería. O sea que en ese ámbito yo creo que sería eficaz la acción internacional, ¿no? En llegado el caso, ojalá no lo sea. Lo que quería decir es que hemos hablado de Daesh, en torno a lo que se llama malamente el Estado Islámico, pero lo que hay detrás, y en el caso de Libia es importantísimo, no es tanto una crisis de seguridad, de terrorismo, ni en Siria, ni en Irak, ni en Libia, sino una crisis política. Esa crisis política que hace que en Irak todo ese mundo suní se sintiera rechazado, ignorado o incluso oprimido, digamos, y que no tenía una salida. Ese es un caldo de cultivo que esta organización aprovecha muy bien, igual que aprovecha todas las oportunidades de política, militares, terroristas, de propaganda que tiene. Y esa es su perversa genialidad, que aprovecha bien. Pero el conflicto que hay es un conflicto político. El conflicto en Siria también es un conflicto político que no está resuelto y no se va a poder resolver desde el punto de vista militar. En Libia también es un conflicto interno, nacional, de fragmentación, de ausencia de un Estado. Gaddafi era la clave de bóveda de un entramado de reparto de intereses, reparto de ventajas, pero nunca había admitido la creación de un Estado que le hiciera sombra. Como tal institución sale él y no hay nada. Esa fragmentación, esa lucha tan terrible que dices de incluso miles de grupos, tiene además otros ejes, esos intereses económicos, intereses regionales, un combate, digamos, ideológico superpuesto entre, como decíamos antes, los partidarios de un papel del Islam político moderado, digamos, y los que no, pero sobre todo la crisis es la crisis de falta de un entendimiento, una cierta concordia nacional, crea el vacío y crea que los grupos radicales imiten y emulen a lo que es más eficaz. Y en el mercado terrible del mundo yihadista ahora, la marca más eficaz es la de Daesh. ¿Qué quiere decir? Que son soluciones políticas y negociadas las que tiene que haber. En Libia, en Siria y en Irak es el único lugar donde hay un gobierno nuevo, el gobierno de al-Abadi, que está intentando tener políticas más incluyentes, que incluyan a ese mundo suní, a esos kurdos y que mantenga lo que son las naciones. Porque, y aquí vamos al tema de fronteras, las fronteras son artificiales en África también, en muchas zonas del mundo, pero el rehacer las fronteras sobre la base de la cercanía de comunidades no necesariamente llevaría a una solución mejor, si a lo mejor quizá mucho peor. Y una palabra sobre el tema de la acción militar. En Irak ni en ningún lado la acción militar es suficiente, puesto que estamos diciendo que son crisis políticas las que hay. Pero en la medida en la que esta organización pretende ser un Estado y dotarse de ejército, dotarse de estrategia militar y de conquistas militares, también hay que tener complementariamente a otros una acción militar. Pero lo más difícil yo creo que es la guerra de las ideas que se viene a decir. Tú puedes ganar el territorio, pero si en Irak, pero si tú entras en Mosul, que es una zona suní, con kurdos y con chiíes, no vas a resolver el asunto. Tienes que dar garantías a esas comunidades que están participando y que están participando en su propio futuro. Pero algún elemento de repliegue y reconquista militar también, desgraciadamente, se tendrá que dar.
Pero ¿qué pasa? Que en Bagdad tienes un gobierno legítimo que ha pedido la ayuda internacional. Y no ha hecho falta una resolución del Consejo de Seguridad por ese motivo. Y por ese motivo también el Congreso Español, ¿cuándo fue? En octubre, noviembre, tuvo un apoyo abrumador, como decía Javier Zaragoza, respecto de la estrategia terrorista, y hubo un acuerdo también amplísimo de los principales partidos para aceptar que se enviara un contingente de formadores militares para formar eso que quiera ser un ejército realmente nacional y no sectario en Siria. Ahí hay esa legitimidad de ese gobierno que ha pedido y está recibiendo ayuda internacional. En Siria es distinto y en Libia ojalá no llegamos a eso. Hay que apoyar la negociación que lleva el enviado de Naciones Unidas. Gracias. Bueno, yo aquí aprovecho precisamente esta triple intervención para abordar algunos temas muy parciales, por así decirlo. Primero el tema Italia, porque parece que ahora la obsesión es Roma. Es decir, Roma entendida no como una ciudad, no entendida ni siquiera como el Vaticano, sino entendida como una civilización. No debemos olvidar que tanto en persa como en árabe como en turco medieval los bizantinos, Estambul, eran romanos, era Rumi. Es decir, la palabra Rumi, Rumelia, todo lo que tiene que ver con Roma está presente, digamos, en esa narrativa. Por tanto, dentro de esa capacidad estratégica en la que figuran generales de la época de Saddam Hussein, sofisticación tecnológica llamada a los jóvenes, control, etcétera, ahora la palabra Roma es importante. Y de ahí, desgraciadamente, que la ejecución de los 21 coptos en las playas de Libia tuviera un mensaje muy fuerte hacia esa Roma que también, insisto, es el mundo occidental. De ahí que se lo hayan tomado, digamos, que tampoco saben si van a poder llegar por el tráfico que hay en Roma, o sea que vayan teniendo cuidado, toda una serie de defensas. Una segunda cuestión que se puede considerar anecdótica, pero que no lo es que la Primera Guerra Mundial empieza en Libia, en 1911. Es decir, hay una revisión de la historiografía en el sentido de que la Primera Guerra Mundial no es 1914-1918 solo, sino que empieza en 1911 en Libia, cuando de alguna manera la llegada de los italianos demuestra que el enfermo de Europa estaba realmente enfermo y no tenía capacidad de defender, y acaba en 1923, cuando se inicia el desarrollo de las fronteras del Oriente Medio tal como la entendemos. Y hay una figura central que ocupa desde 1911 a 1923, que es uno de los triunviros del Imperio Otomano, que es Enver, que precisamente es el que organiza las guerrillas irregulares en la retaguardia italiana en 1911 y que muere en 1923 en Asia Central, cuando está tratando de pasar ese primer yihadismo que era llamar a la rebelión de los musulmanes, que había jugado también un papel importante en el periodo entre guerras. Luego Libia puede ser anecdótico, puede no ser anecdótico, puede parecer, digamos, una prueba de erudición, está ya en el origen de una de las grandes guerras. Y el tercer elemento que he estado tratando de callarme, pero que va a salir, he visto que tiene que salir, es precisamente la delimitación de las fronteras. Y en el propio libro tuyo, desde el primer momento, y esto también tiene que ver con la batalla de las ideas, aparece Sykes-Picot como el origen de todas esas fronteras. No es cierto que Sykes-Picot fuera el origen de las fronteras, el mapa. Es el símbolo de una cierta traición, en el sentido de que hay una serie de desarrollos que empiezan en 1915 con las negociaciones de McMahon con Hussein, que conecta en 1916 con Sykes-Picot, que en 1917 lleva a la Declaración Balfour, que después da origen a Israel y a Palestina y al conflicto tal como se entiende, y que continúa en una serie de elementos. Y solamente en 1946, 1948 o 1967, según se quiera ver, aparecen las fronteras tal como están. Esto también puede parecer anecdótico, pero voy a tratar de elevar de la anécdota a la categoría. Puede parecer anecdótico teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Sykes-Picot había la presencia en toda la parte inferior de la Anatolia de los italianos que ya no estaban. Los rusos tenían que llegar a los Dardanelos y ocupar Dardanelos, Bósforo y Estambul
y tenían que ocupar también Armenia. No existe esa presencia. Palestina e Israel iba a ser una zona parecida a lo que fue Tánger entre guerras, hoy hasta 1956. Y sobre todo, y esto es importante, Mosul formaba parte de Siria y no formaba parte de Irak. Es decir, es solamente en París cuando Clemenceau acepta la posibilidad de que pase. Esto es anécdota histórica, pero anécdota importante. ¿Cuál es la categoría? Si nosotros fijamos, digamos, aceptamos la narrativa de Daesh, en primer lugar, estamos aceptando su narrativa ya, en un elemento que puede ser anecdótico, pero la estamos aceptando, igual que si aceptamos Estado Islámico. Pero es que en segundo lugar y en tercer lugar hay elementos muy importantes. Si aceptamos que dos funcionarios de nivel medio, uno francés y uno inglés, el uno un incompetente porque se dejó la lista de los nacionalistas con los que había estado hablando en la caja del consulado francés, y cuando llegaron los otomanos a Beirut, bueno, cuando estaban ahí, cuando cogieron la lista, ajusticiaron a todos los nacionalistas libaneses y sirios con los que había hablado, y el otro, que también era un incompetente y que tuvo la desgracia de morir al año siguiente por culpa de la peste española, la mal llamada peste española. Bueno, si aceptamos que estos dos funcionarios fueron capaces de determinar durante 100 años y en adelante lo que es el futuro del Oriente Medio, dejamos de lado a la gran cantidad de decisiones de todo tipo, individuales, sociales, colectivas, internacionales, nacionales, etcétera, que se han tomado. Y dejamos fuera a unas decisiones de 2003 que, más allá de la invasión, que fue un error, está otro error mucho más importante, que fue la desmantelación de la vertebración que suponía la administración iraquí o el ejército iraquí. Es decir, insisto, sin entrar en más detalles, estamos dejando fuera una infinita cantidad de decisiones que evidentemente les viene bien a una serie de gente. Es decir, la culpa de todo fue Sykes y Picot. Y el tercer elemento y corolario de este segundo es que dejamos fuera a una serie de poblaciones que de alguna manera son presentadas por la narrativa como formando parte de ese mundo colonial. Es decir, los yezidíes, que no son cristianos, los cristianos de diferentes confesiones. Por otro lado, y este no es el caso, los chiitas son elementos a abatir porque son elementos externos al territorio donde se ha desarrollado. Por tanto, creo que precisamente, insistiendo en lo que dice Manuel, lo que ha dicho Manolo, yo creo que hay que, digamos, tratar de ganar también esa batalla, aunque parezca anecdótica. Y en esa batalla, y con eso concluyo esta intervención, tu libro es especialmente bueno, porque permite mantener, digamos, abierto ese frente y crear ideas y tratar de buscar soluciones, que en definitiva es lo que nos interesa a todos los que estamos aquí. Así que, si os parece, doy la palabra al público. Bueno, muchas gracias. Lo que se agradece siempre cuando se presenta un libro es que se hable del libro, y hoy se ha hablado todo el tiempo del libro, y el libro es muy bueno, así que les recomiendo que lo compren. Muchas gracias y hasta pronto.